Muy buenas tardes, tarde-noche, bienvenidos a Las Consecuencias, capítulo de miércoles. Buenas tardes, noches, Nicolanto, ¿cómo anda? Buenas tardes, Ariel y Jalad, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, venimos así de... Lindo programa el anterior, estuvimos charlando con Fernán Mirás. Los estuve escuchando. Estuvo interesante. Yo prometo no mirar el partido mientras hacemos el programa. No, porque Boca empieza más tarde. ¿A qué hora juega Boca? A partir de las 9. Ah, perfecto, estamos bien. Che, ¿hoy tenemos invitado también para dentro de un rato? Sí, señor, la entrevista de ayer con Julián Domínguez dejó que hablar y hoy va a estar acá en los estudios. Ya está llegando el jefe de gabinete y candidato a la vicepresidencia de la Nación, Agustín Rossi. Ya está acá, así que en minutos nada más vamos a poder charlar con él. Muy bien, vamos rápido, si te parece, con repaso de temas importantes en el día de hoy. Tema número 1 sigue siendo, a pesar de sigue teniendo un blindaje mediático. No sale en ningún lado, por eso nosotros también insistimos todos los días. Sí. Para tratar de ir haciendo llegar el mensaje. Causa Cuadernos, ¿sí? Ustedes recuerden, lunes a la noche nosotros acá dijimos, ya se sabe quién los adulteró. Ayer mostramos toda la historia, cómo se trucharon, cómo Centeno dijo que los tenía, después que los quemó, después apareció Cabot. Bueno, todo lo que pasó en este expediente y sigue, sobre todo el diario La Nación, que fue el primero que impulsó esto, sigue sin publicar una palabra. Bueno, hoy, sí, hace un ratito, y está la nota también publicada en el Destape Web, Cristina Fernández de Kirchner pidió en la causa madre de todo esto, porque esto tiene dos causas. Tiene una causa que es la causa Cuadernos y después tiene otras derivadas donde se hizo esta pericia porque una persona dijo, ojo, acá hay algo raro. La pericia está en esa causa. Bueno, ¿qué pidió Cristina? Dijo, bueno, agarren la pericia, donde ya está demostrado que Jorge Bacigalupo, la fuente del diario La Nación y de Diego Cabot, fue el que los adulteró, y llévenla al tribunal, que todavía no empezó, de hecho no tiene fecha, el juicio oral por la causa Cuadernos, para que vean que esto no tiene ninguna posibilidad de continuar. Ari, déjame detenerme en un detalle, pero no es menor aclarar que esta pericia se hizo en una causa paralela, en una causa secundaria. ¿Por qué? Porque en la causa primaria nunca se llevó a cabo, ni se hubiera podido llevar a cabo, porque si se hacía se caía toda la causa. Se caía Entonces, el día uno. Se negaron desde el primer momento, tanto Stornelli como Bonadío, a realizar ningún tipo de prueba de este tipo. Así que bueno, pedido de Cristina, veremos si ahí, ¿viste cómo pasa esto? Hay una noticia, muchas veces la publicamos, una investigación, no pasa nada, hasta que Cristina dice algo. Bueno, ahí obliga a todos los medios de comunicación a que hablen del tema. Veremos si pasa. Por lo pronto, Cristina ya pidió que se agregue esta última pericia a el juicio oral. Les recuerdo que hay un tribunal que se hizo a medida, donde Mauricio Macri puso un juez a dedo también, Germán Castelli, confirmado ahí por la Corte Suprema, ¿sí? También cómplice de todo esto, y donde la fiscal, se llama Fabiana León, fue la fiscal que Stornelli pidió él que le ayudara a la investigación de los cuadernos. O sea, la fiscal que trabajó con Stornelli armando toda esta farsa es la misma fiscal del juicio, a donde Macri puso uno de los 3 jueces a dedo y donde Cristina está diciendo, che, agarren esta pericia donde ya está probado quién adulteró los cuadernos y vean qué hacen, porque la verdad que este juicio claramente no se puede hacer. Bueno, esa es la novedad de hoy. Es común en otros países que se dé a conocer que alguien adulteró de esta manera las pruebas de un juicio mediático, de un juicio que vendieron como la principal causa de corrupción de la historia, y no haya ninguna consecuencia, ni una desmentida del medio, ni alguna declaración del periodista que presentó todo esto como si fuera información, y que ayer veíamos que si no formó parte, cometió una gravísima mala praxis, una de dos, de los funcionarios judiciales que formaron parte. Pareciera que nada pasara, ¿no? Hay un gran hacerse el boludo. Para mí Argentina es muy original. Hace un tiempo publicamos una nota en el Destape que se titulaba "No hay Watergate que alcance en Argentina". ¿No? Y lo que pasa es eso, o sea, recuerdan el caso Watergate, vos lo conocés tanto como yo, un caso donde terminó con la renuncia de un presidente que había sido reelecto con la mayor diferencia de la historia de las elecciones en Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon. Así es. Y terminó renunciando por una investigación periodística que demostró cómo había no solo espiado a opositores, sino saboteado campañas, repartido guita en medios, etcétera, etcétera. Acá por ahora parece que no tiene ninguna consecuencia. Siga. Estamos todas estas cuestiones. Pero bueno, segundo tema del día. Segundo tema del día, metiéndonos ya de lleno en la campaña electoral y después de, ¿qué? 24 horas, 36 horas en el cual Juntos por el Cambio parecía que no habían tenido ningún quilombo interno, nadie había puteado a nada, bueno,
María Eugenia Vidal, que había prometido neutralidad en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, anunció hoy que va a apoyar al jefe de gobierno porteño. Esto ella lo filtró anoche y hoy lo confirmó con este tuit, donde explica en un texto algo extenso y basándose en la amistad de 27 años que la une a Horacio Rodríguez Larreta, amistad que no fue óbice, como dicen los abogados, no impidió que en algún momento ella se abriera y lo dejara pedaleando en el aire hace pocos meses para seguirlo a Mauricio Macri. El día que Larreta lanzó la campaña, ella abrió un búnker. Así es, lanzó su campaña el mismo día, 5 horas antes. Con Macri. Exactamente, pero ahora los 27 años de amistad se ve que es lo que pesan y por eso María Eugenia Vidal apoya al jefe de gobierno porteño en una primaria con Bullrich que está cabeza a cabeza, y no lo sabemos porque lo digan las encuestas, sino porque este tipo de movimientos da cuenta de que ninguno de los dos espacios está convencido de poder ganar y por eso están peleando. Vos me preguntás, ¿cuántos votos aporta Vidal? Se lo preguntaste hace un rato a Mariano Beldic. ¿Sí? Bueno, no son los votos, pero sí es llegar a la etapa final antes de las PASO con esa sensación de ir ganando, sabiendo que hay un sector de la población que termina yendo a votar al que cree que va a ganar, algo que todos los especialistas coinciden. Así que los vamos a ver en estos días a través de declaraciones, a través de operaciones de prensa, tratando de dar a entender que van ganando a los dos sectores y por eso también generó las repercusiones que generó la decisión de Vidal, que actuó como una bomba en profundidad de la oposición, sobre todo del PRO. Los radicales quizás se sentaron a mirar desde el costado durante el día de hoy y muchas repercusiones que, si te parece, podemos repasar. A ver. Por parte me disolucionó. Yo, la verdad, se lo he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esta disolución. Yo trabajé con ella durante años en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que creo y estoy convencido que la batalla que dimos con ella en la provincia de Buenos Aires, hoy la persona con carácter y capacidad indicada para liderarla es Patricia Bullrich. La gran mayoría de los que trabajamos con María Eugenia en la provincia hoy acompañamos a Patricia en esto, porque consideramos que representa el tipo de liderazgo de país y de la provincia que necesita. Y para Mauricio Macri no me caben dudas que el cambio nítido y profundo lo representa Patricia Bullrich. 27 años de trabajar juntos, no solo de ser amigos, sino de ser equipo, de ver... Bueno, ahí escuchábamos a Cristian Ritondo, una figura que quedó en una situación delicada porque, claro, él trabajó desde hace muchos años al lado de Vidal. Era el candidato a gobernador si Vidal era candidata a presidenta. ¿Fue su ministro de Seguridad? Fue su ministro de Seguridad en una gestión poco exitosa, como recordabas vos hace un rato. Te agrego un hito más que te saltearon en el repaso. Las ratas se comían todas las confiscaciones de drogas, acordate. Lo cierto es que cuando Vidal dice que no va a ser candidata a presidente, Ritondo le pregunta, ¿y vos qué vas a hacer? Y Vidal dice, yo me voy a mantener neutral. Bueno, entonces yo voy a jugar con Patricia, le dice Ritondo. Ok, y ahora que Vidal queda apoyando a Larreta, bueno, ahí lo veíamos a Ritondo. El que salió a contestarle desde el equipo más cercano a Patricia Bullrich fue Juan Pablo Arenaza, el nuevo Milman, por decirlo de alguna manera, más allá de que está con ella desde la misma época que Milman, desde hace muchos años, pero lo reemplazó en algunos roles a Milman desde que se tuvo que correr y que tuiteó 2 veces hoy pegaditas sobre esto. Primero, esto que estamos viendo en pantalla, la más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final, de nuevo, la empleada del mes. Sin comentarios. Puso empelada. Yo creo que fue solamente un error de tipeo y no una agresión a la capilaridad de Horacio Rodríguez Larreta. Espero que sí. Y acá vemos el segundo tuit, donde Arenaza sigue. Seguramente con plata podés tener muchas figuritas. El problema es que la de Messi nunca la vas a poder tener y la gente sigue a Messi. Sigan comprando figuritas, encima ya están gastadas. Le dijo figurita gastada a Vidal y de paso insistió en lo mismo que insistía Ritondo recién, que es que Macri juega con Patricia Bullrich. La gran duda es si lo va a decir o no. Y la otra gran duda es si Bullrich quiere o no que Macri lo diga. Pero algo dijo Macri hoy, ¿no? Algo dijo Macri hoy, así es. Trató de aclarar porque salió primero a cruzarla muy fuerte a María Eugenia Vidal y después relativizó un poco lo que dijo. Veamos primero las declaraciones del expresidente. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice, ¿no? Y no hacer una cosa distinta de lo que uno dice y lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su perfil y eso es lo que me duele a la gente que está con ella, que bueno, que se habían comprometido con Patricia.
Ahí Macri explicando la situación de Ritondo, gente que estaba con ella, que se había comprometido con Patricia, pero de paso le pegó un palo, digo, se fue desdibujando su perfil. Sí. Bueno, hace instantes nada más tuiteó Mauricio Macri o su community manager para aclarar porque se ve que no quería bandearse tanto en la interna. ¿Qué dijo? Quiero dejar en claro, digo su community manager porque no sé si Macri escribe tanto de corrido. Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma. Cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Bueno, empezó a hablar de cualquier otra cosa menos de este asunto y por otro lado dice también entiendo el desencanto de Ritondo que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada. Algo que para Macri siempre... Él, viste que habla mucho de la palabra empeñada. Se ve que empeñó algo. La vendió. Vez. Sí, bueno, seguimos en campaña. Sigamos. Otro tema, en este caso grave respecto de lo que proponen tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich. La diferencia por ahí es que Patricia Bullrich y sus asesores lo dicen más fuerte. Y es qué piensan hacer respecto de una reforma laboral. Vamos a escucharlo primero. Primero, laborales, dale. leyes laborales. Dale. Vamos a trabajar una ley diferente para todas las personas que hoy están fuera del sistema. Hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Dale. Ahí hay cambios que hay que hacer muy fuertes, volviendo inclusive a un número razonable. Hoy no es razonable la indemnización. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos. La ultraactividad es una espada de Damocles sobre todas las empresas. O sea, uno puede entender que una de tus ideas es, hay que ver si Patricia gana y si Patricia lo pone en marcha, es que en el momento que arranque el programa, por ley o por decreto, se establece que se suspende la ultraactividad y se empiezan a negociar nuevos convenios por actividad. Exactamente. Y vos das un tiempo, mientras das el tiempo de negociación, sigue vigente el que está, y das un tiempo para que se renueven todos los contratos. ¿Y si no se Los renuevan? convenios, perdón. ¿Y si no se renuevan? Caen. Buscarás la forma, y para eso está el Ministerio de Trabajo, para medir entre las partes, para poder lograr que rápidamente se haga. El convenio lo tenés que tener. Entonces después será hacer un poco más, de nuevo, llevar un poco más de tiempo, un poco menos, pero lo que tenés que poner son los convenios. El convenio tiene que ser vivo. ¿Por qué? Porque el convenio es lo que representa los cambios tecnológicos que se dan en el mundo del trabajo y que se dan en el mundo de los negocios. ¿Qué podemos esperar, no, de un gobierno de derecha que nos gobernó precisamente del 2015 al 2019, donde la obsesión que tenía Macri en ese momento y con todos estos personajes como Dante Sica, que es la reforma laboral? La reforma laboral donde ya te lo están anticipando, que te quieren sacar la indemnización, seguramente después de las vacaciones, el aguinaldo. Qué interesante que sea Pablo Moyano el que contesta, porque todo lo que están proponiendo Patricia Bullrich, Dante Sica, que fue ministro de Producción y después absorbió la cartera de trabajo también durante el gobierno de Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, es lo mismo que su padre, Hugo Moyano, hace 23 años se movilizó contra la reforma laboral de la Primera Alianza, conocida como Ley Banelco, porque fue conocida por el escándalo que hubo por el pago de coimas a través de dinero de la Secretaría de Inteligencia para un grupo de senadores del peronismo para que aprobaran esa ley. Y lo que proponen, y los dos ejes que han propuesto tanto Larreta como Bullrich en estos días, uno, el de Larreta, es reducir los periodos de prueba. Ese es el artículo 1 de la ley Banelco. En realidad, los aumentar. Duplicar el tiempo que podés tener a alguien antes de que quede fijo. Exactamente. Y tenga los derechos plenos. Ese es el artículo 1 de la ley Banelco. El 1, el 1. Y lo otro que propone Patricia Bullrich y Dante Sica respecto de la ultraactividad son todos los derechos por encima del contrato
de trabajo básico. Vacaciones, licencias de paternidad, indemnizaciones, un montón de derechos que se van agregando en convenios colectivos de trabajo. Ese es el artículo 8 no solo eso, de la ley de Banelco. No solo eso. Hoy en día las escalas salariales de cada actividad son parte de ese convenio. Exacto. Es decir, que si se saca la ultraactividad, que es lo que propuso con todas las letras el día de hoy Sica, que va a ser ministro de Trabajo si gana Bullrich, y hay un Ministerio de Trabajo, sí. Básicamente es por decreto que cualquier trabajador que ingrese ya no ingrese con el básico de su actividad, sino con el salario mínimo vital y móvil, que es mucho más bajo que el básico del 90% de las actividades que se llevan a cabo bajo convenio en la Argentina. Y todo esto lo quieren hacer a sola firma. Esto lo puede hacer el presidente el primer día con un decreto, como hizo Macri en su momento, por ejemplo, con la ley de medios, sin pasar por ningún tipo de filtro, sin consultar con nadie. A un gancho te hace volver para atrás medio siglo en legislación laboral. Esa es la propuesta de Larreta y también de Bullrich. Tenemos una tanda, de hecho se lo podemos preguntar ahora a Agustín Rossi. Sí, ahora algo para decir sobre eso. Así que quédense que ya mismo, en un ratito, está Agustín Rossi, jefe de gabinete, precandidato a vicepresidente de la Nación, aquí en Las Consecuencias. Las Consecuencias. La info que buscas. La diversión que necesitas. Todo el día. El destape sin fin. Estamos dando pelea contra los enemigos del pueblo, porque quieren sacarnos lo poco que nos queda. Pero no vamos a cerrar los ojos por miedo a las fieras, porque la resignación es la tumba de los ideales. Nos dicen que seamos realistas. Aceptar el 60% de pobreza infantil no es ser realista. Nuestro realismo dice otra cosa, que una Argentina humana es posible, que cada argentino va a tener su casa, que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien, que todos los pibes van a tener escuela y comida. Hay que unir a los que no se conforman con menos. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. Voy a frenar la inflación congelando por ley los precios por un año. Ninguna dolarización. Jesús Presidente, Marianela Vice, lista 40A, Azul y Rojo, Libres del Sur. Para llevar a la elección general la lucha contra la precarización laboral, la miseria social y la guerra, votanos en las PASO. Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidente. Lista 92, política obrera. El 13 de agosto, vos elegís. ¿Liberación o dependencia? Basta de candidatos de la embajada. Martín Ayerbe, precandidato a presidente. Hugo Rodríguez, precandidato a vicepresidente. Proyecto Joven, lista 94B. Acordate en el 2003 que se vayan todos. Nadie se fue y se multiplicaron. Votá diferente. Bacena presidente. Ramiro Bacena presidente. Aníbal Lagonegro vicepresidente. Frente Liberal, lista 131B, Reconquista. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio. Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. .ar. El Destape Radio 107.3. Hey, cuidatero. A vos que no te gusta gastar datos móviles del celu al Pepe en la facu, el gym o trabajando desde donde pinte. Activa Telecentro Wi-Fi prepago cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. El que llega a -5. El que llega a 6 -5. La que le lleva las facturas a los fiscales.
Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Vender lo que fabriques, promocionar tu negocio. ¿Todavía no te suscribiste al Destape? Sumate ya y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entrá a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate. Feria.eldestapeweb.com. Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar. Una radio conectando todo el país. Todo el país. El Destape sin fin. El Destape sin fin. Toda acción causa una reacción de igual fuerza, en el sentido contrario. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Las consecuencias. Acción y reacción. Acción y reacción. En el Destape. Pasaron de las 7 de la tarde, ya recibimos aquí en los estudios del Destape al jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi. Agustín, muy buenas tardes y gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, arranquemos al hueso. ¿Se puede ganar esta elección? ¿Sentís que ya pasaron 3 semanas desde que se terminaron de definir el tablero? ¿Ya está claro cuál es la oferta electoral de cada espacio? ¿Sentís que el peronismo, a pesar de todo lo que ya sabemos, está en condiciones de ganar esta elección? Vamos a ganar el balotaje. Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos. Yo estoy convencido que va a ser así. Me parece que además estos 3 semanas, 4 semanas de campaña que tenemos, nuestra fórmula desde el inicio fue creciendo. Me parece que la dimensión de estadista de Massa, cuando se compara con el resto de los precandidatos, cada vez saca más distancia, ¿no? Candidatos que no saben de economía, en una Argentina donde la cuestión económica es claramente decisiva. Los candidatos que tienen dudas para dónde arrancar y para dónde ir. Así que, a mi criterio, me parece que sin duda vamos a generar las expectativas necesarias como para ganar la elección. Nos imaginamos siempre claramente una elección de 3 etapas. Vamos a hacer una buena paso, seguramente vamos a ser la fórmula más votada y vamos a ganar la primera vuelta. Y desde allí nos quedará las semanas para ir a la segunda vuelta y yo creo que vamos a estar en condiciones de ser competitivos y ganar. La definición de un buen resultado la noche del 13 de agosto entonces es quedar como la fórmula más votada en lo individual, digamos. Sí, me parece que todas las encuestas dicen más o menos eso. Está bien que las encuestas son falibles más en esta etapa, pero yo creo que sin duda va a ser una elección muy pareja entre coalición y coalición y que nosotros vamos a tener como fórmula, vamos a hacer la fórmula más votada. Parece que eso es así, pero más allá de las encuestas me da la idea que hay mucha debilidad conceptual, mucha debilidad estructural, mucho no saber qué hacer por parte de la oposición. A nosotros se nos podrá criticar una cantidad de cosas, pero estamos gestionando y estamos resolviendo. Y esto me parece que es decisivo, ¿no? Está bien, nos toca la responsabilidad de la gestión, pero no estamos mirando hacia el costado. Bullrich dice que va a sacarse, pues explota todo por los aires. Digo, explota todo por los aires.
Dice que va a entrar con una cámara de televisión a la bóveda del Banco Central. Pero esa chica lee el Villiquen y saca ideas de economía, digamos, ¿no? Bueno, ahora, es muy viejo lo del Villiquen, digo, lee Wikipedia, digamos, ¿no? Y saca, saca ideas. Lee Twitter sería ahora. Y saca ideas de economía, ¿no? Me parece que es así. Nosotros estamos mostrando una idea de país. Cuando inauguramos el gasoducto de Néstor Kirchner, no estábamos pensando en el 13 de agosto. La verdad que estás pensando en el futuro de la Argentina, en el futuro, en el desarrollo, en poder convertirte en un país exportador de hidrocarburos, que dentro de los próximos 5 años generar una balanza comercial favorable desde ese punto de vista. La negociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo no me voy a todos lados donde voy, digo, che, lo trajeron ellos al fondo. El peludo de regalo nos lo dejó Macri. Ahora, Agustín, y en ese punto particular, pero digo, hacer una campaña haciendo gestión es una ventaja y una desventaja. O sea, te da la ventaja que podés hacer cosas desde la gestión que te muestren, teniendo al FMI encima es una desventaja. Sí. ¿Qué riesgo hay de que el FMI, así como se metió en el 2019 dándole este crédito a Macri, y fue una mala inversión porque no lograron que gane, pero fue una forma de meterse en la elección? ¿Qué riesgo hay de que el FMI se meta en esta elección al revés, digamos, retirando apoyo, retaseando los pagos que ya prometió? Bueno, me parece que eso ya está, ese riesgo está alejado, digamos, ¿no? A partir de esta última negociación, este último entendimiento que logramos con el Fondo Monetario Internacional, le da un horizonte de estabilidad, de serenidad al conjunto de la economía argentina. También hay que decirlo, ¿no? Hay una fórmula muy rápida de arreglar con el fondo, decir todo que sí. Y nuestros negociadores fueron recordando aquella máxima jaurechiana, ¿no? No ir al almacén con el manual del almacenero, decía una de las verdades jaurechianas de Jaureche. Y la verdad que lo que intentamos trasladar es decir, la Argentina no tiene una crisis económica, la Argentina tiene una crisis de balanza de pago. Y tiene una crisis de balanza de pago porque nos faltan 20.000 millones de dólares producto de la sequía. Y eso se va a resolver ahora, en noviembre, diciembre empieza a cambiar porque hay condiciones estructurales de la economía argentina que el año que viene la van a posicionar de una manera absolutamente distinta. Digo noviembre, diciembre porque empieza la cosecha fina. Entonces, lo que hicimos fue tratar de generar una negociación en donde, si ustedes se fijan, todas las medidas tienen que ver con aumentar las reservas o proteger las reservas. Ahora, después hay una cantidad de mentiras dichas, ¿no? Hoy me puse a ver los niveles de importaciones en este primer semestre. Viste que dicen que tenemos cepo las importaciones, que no entra nadie. El volumen de importaciones este primer semestre es más alto que el volumen de importaciones del primer semestre del 2019 de Macri. Y solamente más bajo que el del año pasado. Pero en la serie de los últimos años es más alto. Lo que pasa es que, bueno, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es gestionar y administrar el comercio exterior. Y decir, bueno, qué entra, qué es lo que se potencia, hacia dónde. Bueno, esto me parece que también tiene que ver con el rol que tenemos cada uno de nosotros, pero cepo a las importaciones y tenemos más volumen de importaciones que en el 2019. Y acordémonos que Macri puso el cepo después de haber perdido las elecciones, ¿no? Sí, de los $200. Hasta ese momento era festival. Bueno, pero ¿qué pasaba? Los dólares se iban porque la gente acumulaba los dólares en términos de billete y se fugaban. Nosotros lo que estamos haciendo es que lo que ingresen sean bienes finales, bienes intermedios, combustible y lubricantes y todo lo que tiene que ingresar para que el país siga funcionando. Pero porque si no, no se explica que haya aumento del consumo, que siga habiendo crecimiento económico más aletargado el último mes, que siga habiendo generación de empleo. Bueno, no se explica este tipo de cuestiones. ¿Por qué tenemos inflación? Bueno, tenemos inflación porque una de las causales, si no la más importante de la inflación en Argentina, son las expectativas de devaluación. Y cuando vos tenés bajo nivel de reserva, tenés expectativa de devaluación. Si todo el mundo muestra curvas, ¿no? Vean la curva de niveles de reservas netas con inflación. Cada vez que bajan las reservas netas en el Banco Central, se pica la inflación. Los fenómenos inflacionarios más importantes en estos últimos 40 años en la Argentina han sido cuando la Argentina se quedó sin dólares. Entonces, esto es lo que está pasando en la Argentina. Ahora, nosotros nos podemos sentar, lo podemos explicar.
Y también podemos decir lo que hicieron ellos, ¿viste? Porque, viejo, son los que generaron el problema. Sin embargo, digo, son los que generaron el problema. Están proponiendo ahora en la campaña algo que parece más que una campaña electoral, el tren fantasma. Sí, escuchamos hoy a Sica hablando de volar la ultraactividad por decreto, es decir, hacer caer una cantidad de derechos adquiridos de un día para otro y sin pasar por ningún tipo de instancia de debate. Y aún así, estamos hablando de una elección que se va a definir, en el mejor de los casos, en un balotaje por poco. ¿Por qué se llegó hasta esto? ¿Por qué las mismas caras que ya la chocaron en el 2001, ya la chocaron en el 2018, vienen a decirte que la van a volver a chocar y acelerando, y aún así al peronismo le cuesta establecer contacto con un sector importante de la sociedad? Porque somos el peronismo y nosotros hemos generado empleo, pero no hemos recuperado poder adquisitivo del salario, y ese 20% de poder adquisitivo del salario que se perdió durante la gestión del macrismo no lo pudimos recuperar. Y mantuvimos los niveles de poder adquisitivo del salario en un sector de la economía que es el trabajador registrado. En el trabajador monotributista, en el trabajador informal, la inflación le pega en la cabeza, le pega el viento de frente, digamos, ¿no? Entonces, claramente eso genera que haya una cantidad de argentinos que estén decepcionados, desesperanzados, sin expectativa. Bueno, eso lo vimos en la elección del 2021. Claro. Y bueno, es el desafío que nosotros tenemos de acá en adelante. Yo digo, tenemos nuestros adversarios electorales, que son la derecha, y tenemos este desafío, que es que haya mayor cantidad de argentinos que vayan a votar. Porque la verdad es que ni el escepticismo ni el enojo son buenos estados de ánimo para elegir presidente. Escepticismo digo porque si no le delegás la responsabilidad de elegir presidente a otros. Tu propia responsabilidad la delegás en otro. Y el enojo no es bueno para nada, para tomar ninguna decisión en ningún orden de la vida. Hay que ir a votar con el corazón y con la cabeza, por sobre todas las cosas, porque elegís presidente, ¿no? 4 años y si no, a llorar al campito. Y lo que vos dijiste, los otros te están avisando lo que van a hacer. Yo hoy tenía me invitaron a un acto con 300 jóvenes de la Unión Ferroviaria. Chicos que ingresaron a trabajar en los últimos 10 años, suponete, 8 años, 10 años. Y decía, chico, muchacho, el aguinaldo es una ley. Se deroga con una ley. O con un DNU. Y todos pensaríamos hoy que cuando se votó el aguinaldo, todos los diputados y senadores votaron con las 2 manos. Mentira. No, está claro. La derecha votó en contra. Y decía, ¿por qué te vamos a pagar 13 meses si trabajás 12? ¿Por qué te voy a pagar vacaciones si estás de vacaciones y no estás trabajando? Entonces, esto me parece que es algo que nosotros tenemos que trasladar, y al contrario de lo que muchos consultores tradicionales indican, yo creo que hay que meterle ideología a la campaña electoral. Hay que meterle ideología, hay que decirle, che, hay una disputa ideológica, están disputando un modelo de país. Recién decías que el enojo y la desilusión, no usaste la palabra desilusión, pero el escepticismo son malos estados de ánimos para ir a votar. Para ir a votar presidente. Para ir a votar presidente. La pregunta es, de acá hasta el 22 de octubre, ¿qué puede hacer Sergio Massa, ministro de Economía, Agustín Rossi, jefe de gabinete, Guado de Pedro, ministro de Interior? Digo, figuras importantes de esta campaña que están ocupando cargos de primera línea para que la gente vaya a votar menos enojada y menos escéptica. No, bueno, hay que hablarle con la verdad a los argentinos. Hay que decirle por qué pasaron estas cosas, cuáles fueron los margen para tomar medidas que vayan indicando el camino. ¿Te parece que hay? Sí. ¿O todavía, a pesar de haber arreglado con FMI, es muy estrecho? Probablemente. Bueno, no me corresponde a mí esa parte, digamos, ¿no? Porque la verdad que no ahora como candidato a vicepresidente, sino desde que asumí como jefe de gabinete, entendiendo la sensibilidad de la economía argentina, entendí que lo mejor era que las comunicaciones en materia económica tengan un solo vocero, que es el ministro de Economía, o quien el ministro de Economía decida, digamos, ¿no? Pero me parece que nosotros también tenemos que transmitirle esto a los argentinos, ¿no? Porque la verdad es que no depende solamente de una medida, te están afanando tus derechos, viejo. Entonces, y además te están avisando que si ganan las elecciones y vos te enojás porque
te están quitando derechos. Si te movilizás te van a reprimir. Y como lo están diciendo te van a decir, yo tengo la voluntad popular, me avaló. Esto me lo dijo la voluntad popular. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que allí todos aquellos, que no son todos los argentinos, porque hay que también decir, entre 5 y 6 de cada 10 argentinos son los trabajadores registrados, por ejemplo. Después, los monotributistas no tienen ninguno de los derechos de los trabajadores registrados, que yo creo que es uno de los debates del futuro que tiene que tener, porque el trabajador monotributista no es un estadio intermedio. Hay gente que hace 15 años, 20 años que es monotributista, y entonces no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas, no tiene licencia por enfermedad, no tiene absolutamente nada, y yo creo que hay que empezar a ver cómo se hace una extensión de derechos sobre ello, y también tener los trabajadores no registrados, y tener los autónomos. Esto es así, que hay que llegar con otro mensaje. El señor que tiene un kiosco, el señor que tiene una despensa, levanta todos los días la semana, levanta la persiana para atender y demás. Bueno, me parece que también allí hay un debate que nosotros tenemos que transmitirle, y qué es lo que queremos del consumo, qué es lo que queremos del mercado interno. Bueno, me parece que ahí estamos, digamos, ¿no? Agustín, estamos hablando hace rato de qué propone la oposición que va a hacer, que es eliminar derechos en beneficio del sector de la economía concentrada, que a mi criterio está sobrerepresentado el empresariado tanto a nivel político como a nivel mediático. O sea, tiene una sobrerepresentación, un sector muy pequeño numéricamente, pero poderoso económicamente de la sociedad. En ese sentido te quiero hacer preguntas sobre qué van a hacer ustedes si son gobierno a partir del 10 de diciembre de nuevo. En un rubro muy especial que es el rubro medios. Digo, a vos te tocó defender la ley de medios en el Congreso, a Sergio Massa le tocó anunciarla. Era jefe de gabinete cuando se anunció en el Teatro Argentino de La Plata. Y sigue siendo un tema donde pasa lo mismo. Hay una sobrerepresentación mediática del sector empresario que se beneficia en la reducción de derechos. Entonces, ¿qué va a volver a ser un tema, una nueva ley de medios? Para mí es un tema de debate que claramente hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. La ley de medios que nosotros aprobamos, la aprobamos en el 2009. Ya tendría 14 años de vigencia y está claro que hay una cantidad de plataformas que en ese momento no existían y que hoy hay que ponerlas en consideración. Ahora, la concentración mediática va en contra de la conformación de una conciencia democrática como debe ser, ¿no? Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que analizarlo. Pero hay que también ver de qué manera la modernizamos. No solamente planteamos desconcentración mediática, sino ver de qué manera se moderniza y se incluye la totalidad de las plataformas sin tocar los contenidos, porque en eso acuérdense que nosotros siempre hicimos una reforma, la reforma de la ley de medios, de servicio de comunicación audiovisual, eran servicios de comunicación audiovisuales, no tocaba los diarios y no tocaba los contenidos. Y las telecomunicaciones. Bueno, hoy el Grupo Clarín es un grupo de hoy Clarín ya no es una empresa periodística, sino que es una empresa de comunicaciones. Por eso. Está claro con tener Telecom va en ese sentido, ¿no? Y el otro tema que te quiero preguntar, ¿qué van a hacer? Poder Judicial, porque también es un... Bueno, hay una media sanción de aprobación en el Senado de la Nación del aumento de los miembros de la Corte. Yo creo que hay que seguir con esa línea. A mí, los 4 miembros que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia, no creo que estén en condiciones de seguir siendo la cabeza del Poder Judicial. Para mí eso es mi mirada, ¿no? Sería tu primera, digamos, lo primero que plantearía. Fue lo mismo que hizo Néstor, empezar por arriba. No, pero lo que está claro es que no podemos seguir con un poder judicial de estas características, ¿no? Un poder judicial que no paga ganancias, un poder judicial que no rinde cuenta. Fíjate lo que pasó con Lago Escondido. Los tipos están ahí, siguen ocupando su despacho, siguen cobrando su sueldo, siguen emitiendo sentencias, y las sentencias afectan tu vida, tu patrimonio. Entonces, ¿cómo es la historia? Los tipos, mira, hay una experiencia muy interesante ahora en La Rioja, ¿no? La Rioja está haciendo una reforma de la Constitución donde Quintela plantea un poder judicial que no sean vitalicios. Que no sean vitalicios. Sí. Yo creo que hay que pensar en eso. También que necesitas una reforma de la Constitución. Pero bueno, hasta que tengas una reforma de la Constitución, AMLO está planteando
una reforma de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia, también para que no sea vitalicia, y con una enmienda constitucional. Acá no tenemos el sistema de enmienda, pero bueno, mientras tanto lo que hay que hacer es reformar la cabeza de la Corte. Porque si tenemos esta cabeza de la Corte, va a seguir funcionando igual el Poder Judicial. Y el Poder Judicial te puede gustar más o menos, no está funcionando bien. Hoy estuvo Robles Ayer estuvo Robles en la Cámara de Diputados. D'Alessandro se excusó para ir. No era que no tenía ningún problema, que podía mostrar el teléfono y que podía... ¿Por qué te excusaste para ir? Si tenés tantos diputados que te iban a defender, porque están los diputados de la oposición allí que te podían defender claramente. Entonces, Robles fue coachado por sus abogados, porque claramente él estaba pensando no en una respuesta política, sino en su situación penal. En ese sentido, pero no dijeron nada. Robles sigue estando en el mismo lugar. Es la mano derecha del presidente de la Corte. Es la mano derecha del presidente... sin ser abogado. Del presidente de la Corte, sin ser abogado. Siendo periodista, podríamos estar ahí... Siendo periodista, entonces... El principal operador del presidente de la Corte, que no es abogado, entonces no opera sentencia, ¿qué opera? Agustín, cuando uno mira el mapa electoral, está claro que hay una apuesta muy fuerte por lo que es el Norte Grande. Ahí pareciera ser un lugar donde el peronismo puede ir a buscar una base de votos importante, y por eso también fue protagonista en las primeras salidas al interior del país del candidato presidencial. Está obviamente la expectativa puesta en el conurbano bonaerense, pero también hemos visto esta semana que se volcó la mirada a esa zona centro del país, que parece muchas veces un poco hostil al peronismo, que vos conocés muy bien porque de allí venís, pero que en una elección presidencial, aunque quizás la expectativa de ganar un distrito no esté, no es lo mismo perder por 5 que perder por 15 o por 20, y ahí también pareciera que se están yendo a buscar unos votos que quizás no aparezcan en otro lado, como un plan B, si se quiere, o como parte de un plan estratégico para todo el país. ¿Cómo pensás que se puede dar el vínculo con ese votante del centro del país, que quizás muchas veces votó peronista en Santa Fe? Santa Fe es una provincia que ha sido durante décadas gobernada por el peronismo. En Córdoba, más allá de que es un peronismo que no ha estado alineado con el gobierno nacional, el otro día vimos, después de que ganó Pacerini, se cantó la marcha. ¿Se puede volver a conectar con ese votante en esta elección o es un desafío más a largo plazo? No, nosotros vamos a conectar. Hay que ver con qué grado de intensidad, pero sin duda no te podés imaginar gobernar este país sin provincias tan importantes como Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Claramente que eso es así. Me parece que cuando nosotros vamos a cada uno de esos lugares, además de la dirigencia o de cómo se votaron en las elecciones provinciales, tenemos que tratar de tener un mensaje integrador para esas provincias. Y yo creo que en el caso de Córdoba, de Santa Fe, mucho tiene que ver con el sector agropecuario. El sector agropecuario, entre la producción primaria y las manufacturas de origen agropecuario, son el 70% de nuestras exportaciones. Entonces, independientemente del discurso pre-peronista, casi dinosaurico de Pino el otro día en la sociedad rural, independientemente de la dirigencia agropecuaria o de las organizaciones agropecuarias, nosotros tenemos que tratar de hablar con el productor agropecuario. Y el productor agropecuario en la Argentina es un productor formado, es un productor que está acostumbrado a manejar mucha tecnología. La soja a gran escala es una oleaginosa con paquete tecnológico. Y el Estado invierte mucho en eso, porque nosotros invertimos. Tenemos escuelas de veterinaria, tenemos escuelas de agronomía, facultades de agronomía. Los créditos. Tenemos créditos en general a tasa subsidiada. Tenemos el INTA, que es una estructura que depende del Ministerio de Agricultura, pero que se dedica fundamentalmente a todo lo que significa la investigación y el aporte. El CONICET. El trigo que resiste a las sequías. Que resiste a la sequía fue descubierto por una investigación por Raquel Chan, que es una investigadora del CONICET de la ciudad de Santa Fe. Bueno, entonces claramente que nosotros allí tenemos que tener un diálogo que aspiramos que sea lo más armónico posible y que saltee
la discusión simplemente retenciones sí o retenciones no, digamos, ¿no? Me parece que hay que tenemos que tratar de fomentar todo lo que significa la potencialidad de ese sector, también teniendo una mirada mucho más integral, ¿no? Porque las economías regionales, la cadena del citrus en la provincia de Entre Ríos te emplea 20.000 trabajadores. En Santa Fe, por ejemplo, la cadena de la carne, la industria de la carne, entre los que están involucrados en la cuestión de la cría y la invernada y los que están involucrados en la manufacturación, digamos, en la faena, que son los frigoríficos, son 18.000 trabajadores. General Motors tiene 3.000, 4.000. 5 o 6 General Motors involucrados en eso. Entonces, también ahí nosotros tenemos que tratar de tener una mirada armónica y no dejarnos llevar por lo que a veces son las expresiones de dirigentes que también están condicionados por el público, en donde están y demás. Me parece que esto pasa de esa manera, pero claramente que me parece que ese es el camino que tenemos que tener, ¿no? Bien. Agustín, muchísimas gracias por tu No, muchas gracias a ustedes, che. Muchas gracias. Quédense, ya venimos, Las consecuencias. El Destape. Información y análisis. Periodismo en primera persona. El Destape sin fin. Milei e incluso Grabois están en contra del derecho al aborto que conquistamos con la marea verde. Defendamos los derechos de las mujeres y LGBT. Es hora de renovar a la izquierda. Soy Manuela Castañeira. En Las PASO, acompáñanos con tu voto. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Movimiento del Socialismo. Florismo yo quiero tener. Guillote moreno, si sos gorila, chupame huevo. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137. Principios y valores. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD. Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible, que cada argentino va a tener su casa, que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien, que todos los pibes van a tener escuela y comida, que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. Florismo yo quiero tener. Guillote moreno, si sos gorila, chupame huevo. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137. Principios y valores. Porque acá respetamos a las instituciones y creemos en su independencia. Porque no vamos a permitir que desde afuera intenten avasallarlas. Y para que todo esto también pase en el resto del país, yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. A las mujeres nunca nos regalaron nada. Para luchar por nuestros derechos, levantá la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda. Lista 136A. A tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con Pacar. Ingresa a correoargentino.com.ar. Mandate. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. ¿Ya conocés la bolsa de empleo del Destape? El lugar para que encuentres laburo o trabajadoras y trabajadores para tu empresa. ¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todos. La salida es colectiva y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá al destapeweb.com, cliquea en el banner y forma parte. Desde Buenos Aires. Para toda la Argentina. El Destape sin fin. Información y humor. El Destape sin fin. Toda acción causa una reacción de igual fuerza, en el sentido contrario. Para evitar derramamientos de sangre, instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y
consecuencias. Acción y reacción. Acción y reacción. En el Destape. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema que se habla poco en la televisión argentina, que es África. Ustedes dirán, ¿qué pasa en África? Bueno, están pasando varias cuestiones que tienen que ver también con lo que está pasando en el resto del mundo. Tiene que ver con la guerra en Ucrania, tiene que ver con el BRICS. Bueno, cuestiones que a la larga terminan afectándonos y por eso también poner un ojo, porque si no, después nos enteramos de las cosas una vez que ya sucedieron y nos encontramos sorprendidos. Por ejemplo, no sé cuántos se habrán enterado que hace una semana hubo un golpe de Estado en Níger. Níger es un país en lo que se conoce como el África Occidental o el África de Guinea, cerca del Golfo de Guinea, y hace una semana este golpe de Estado derrocó al presidente constitucional, que era un presidente que estaba alineado con Occidente. Lo que están viendo ahora junto a mí son protestas que sucedieron esta tarde en la Embajada de Francia, en la capital de Níger, y acá el primero de los factores a tener en cuenta, que se trata de movimientos anticolonialistas o antineocolonialistas que reaccionan ante la presencia de los países que fueron, obviamente, en su momento los que colonizaron esa sección. En el caso de Níger, efectivamente, Francia, se sigue hablando ese idioma principalmente en ese país. Vamos a ver un mapa para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Níger. Es un país grande dentro de lo que es esa parte de África y que conforma con el resto de los países que aparecen acá coloreados en pantalla una confederación económica parecida al Mercosur, que es la Confederación de África Occidental, con otros vecinos que ahí podemos ver. Es un país que tiene 25 millones de habitantes, es decir, no es un país pequeño, ni en territorio, ni en cantidad de población. Tiene la mitad de la población de Argentina, pero una 30ª parte del Producto Bruto Interno de la Argentina, para que se hagan una idea de la pobreza estructural que hay en ese país, o también, para verlo de otra forma, tiene un Producto Bruto Interno de 1/4 del de Uruguay, un país infinitamente más pequeño, tanto en población como en territorio. Veíamos acá en el mapa que además de Níger, entre los países que forman parte de esta organización de África Occidental, hay otros 3, Guinea, Mali y Burkina Faso, que también están gobernados hoy en día por una junta militar que llegó al poder en un golpe contra estos gobiernos pro-occidentales. ¿Y por qué es importante esto? Porque existen en este momento presiones muy fuertes, tanto por parte de Francia como de Nigeria, para intervenir militarmente en Níger. Y estos 3 países, Guinea, Mali y Burkina Faso, ya advirtieron que si hay una intervención militar en Níger lo van a considerar una agresión a sus propios territorios y van a declararle la guerra a los agresores. Entonces lo que tenemos es un escenario de guerra que se abre en paralelo a lo que está pasando en Europa, en paralelo a lo que está pasando en Medio Oriente, y que está vinculado con esto. Por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿cuáles son las claves de este conflicto? El primero, uranio, ¿sí? Una 1/5 parte del uranio que importa a Europa todos los años viene de Níger, y sabemos que el uranio es clave para la generación de energía eléctrica, que es una forma de energía alternativa que está volviendo a adoptar Europa, cuando vieron que se complicaba la provisión de gas desde Rusia a partir de la invasión a Ucrania. Hablando de gas, Níger no tiene gas, pero Nigeria sí, y se está planeando la construcción de un gasoducto que una Nigeria con Europa para llevar el gas de Nigeria a Europa, y que debería pasar por Níger. Acá hay otro punto de interés de Occidente en esta cuestión. Y por último, bases militares. Hoy en día hay 1.500 soldados franceses apostados en Níger y otros 1.000 soldados norteamericanos que ya advirtieron, tanto el gobierno de Francia como el de Estados Unidos, que no los piensan sacar de ahí, más allá de lo que decida el gobierno que acaba de dar el golpe de Estado. Vamos a ver ahora un detalle de las protestas que veíamos en el video hace un par de minutos, para que se entienda bien cómo juega esto geopolíticamente. Acá vemos uno de los hombres que está participando en las protestas.
en el medio de algo que unos decían que había sido un intento de golpe de Estado y otros decían que en realidad era una gran operación. Bueno, ya apareció Prigozhin, que es el líder del grupo Wagner, ofreciéndole a la junta militar que acaba de dar el golpe de Estado en Níger intervenir en el conflicto para protegerlos de una eventual invasión, ya sea de Nigeria, que empezó a mover tropas en las últimas horas cerca de sus fronteras, o de Francia, que está prometiendo que pueden hacer algún tipo de intervención aérea. Para terminar esto, y si les parece, ¿se acuerdan de las protestas que veíamos al principio de esta charla, de esta columna? Bueno, ahí vemos protestas en la puerta. Que tiene motivos más locales para plantar bandera en una lucha geopolítica. Bueno, veamos cómo terminó unas horas más tarde la embajada de Francia que estamos viendo. De datos más para terminar de entender esto. El 40% de los ingresos anuales de Níger proviene del extranjero, ya sea de organismos de crédito, ya sea de la propia comunidad de países de África Occidental o de países como Estados Unidos, Francia, que aportan directamente al tesoro. El 40% de los ingresos, obviamente, a partir del golpe de la semana pasada ya advirtieron que esos ingresos no van a estar. Por otro lado, el 70% de la energía eléctrica que consume Níger se la transfiere directamente a Nigeria, que le bajó ayer la llave, le bajó la energía eléctrica, con lo cual hay grandes cortes en todo el país. La dependencia con respecto a Occidente o a vecinos un poco más avanzados económicamente es absoluta, y eso también es una de las cuestiones que llevó a este golpe de Estado. Así que tenemos un conflicto que viene en realidad de hace décadas, que tiene que ver con la cuestión colonial, que se inserta además en el tablero geopolítico global, que hoy en día es un tablero de conflicto, con focos que están surgiendo en varias regiones, en varios lados, y que además le sirve a Rusia para cuestionar la presencia occidental, la presencia de la OTAN en otros lugares del planeta. Estar muy atentos porque en las últimas horas, mientras pasaba lo que veíamos recién, la toma de la embajada francesa, la amenaza de una intervención militar que podría desatar un conflicto generalizado en toda esa región, parece volverse cada vez más posible. Me haces acordar un tema que charlamos que tenía que ver con la Argentina, que también tiene recursos naturales, también tiene recursos energéticos, también está siendo mirada por Europa respecto a esos recursos energéticos. Recordemos que hace poquito, cuando Alberto Fernández estuvo en diálogo con la Unión Europea, le pidieron a los países europeos poder llevarse el litio de la Argentina a cambio de mandarnos 10.000 colectivos, esto es real, 10.000 bondis que funcionen con las baterías de litio. Y lo que hablábamos de la discusión era un tema que por ahí le podríamos haber preguntado a Agustín Rossi o en la próxima, respecto de qué se hace en términos de defensa nacional vinculado a la capacidad disuasoria frente a alguien que quiere incidir en la Argentina por los recursos naturales. ¿Tiene algún punto en común con lo que sucede en África, donde tienen recursos naturales y que generan energía? Mira, salvando distancias enormes, creo que hay algunos puntos en común. El primero, que es una consigna clásica, que es liberación o dependencia. Si vos dependés de otros, y en el caso de Níger es muy claro, depende de la plata, depende de la energía, depende de los alimentos que le dan otros países, bueno, tu margen de maniobra es muy pero muy pequeño, y Argentina, si quiere tener mayores márgenes de maniobra con respecto a la utilización de sus recursos estratégicos, tiene que ser lo menos dependiente posible, y eso significa crear tus propias cadenas de valor, por un lado, para no tener que darles el litio y que te den colectivos, y por otro lado también tener un sistema de defensa pensado en la protección de esos recursos naturales, que eso es en la Argentina, en todo caso, una discusión, un debate pendiente, y que el próximo gobierno va a tener que dar sin ninguna duda. Muy bien, hasta aquí las consecuencias. Quédense que ya se viene Roberto Navarro con Argentina Política. Hoy va a estar Daniel Tonietti también, como les decía, que va a ser parte de la transmisión especial e histórica que va a haber desde varios medios de comunicación, con El Destape, con Futurock, con el proyecto que encabeza Daniel Tonietti, con Gelatina, con la revista Crisis. Bueno, el 13 de agosto vamos a estar ahí cubriendo las PASO entre muchos medios que estamos dando esta discusión. Así que quédense que ya se viene Roberto Navarro con su editorial, después con Daniel Tonietti.
Sanguinetti, después con todo su equipo. Y mañana nos reencontramos aquí a las 7 de la tarde en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.